La camarera deslizó un grito de auxilio bajo la taza de café del director ejecutivo. Su siguiente movimiento la dejó atónita. ¿Y si un solo papel pudiera cambiar 2 vidas para siempre? Las manos de Beth Cordwell temblaban al deslizar la servilleta doblada bajo la taza de café. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que todo el restaurante podía oírla. El hombre sentado en el bar número 7 no levantó la vista de su portátil. Era solo otro hombre de negocios con un traje caro, probablemente dirigiéndose a una reunión importante que ni siquiera podía imaginar. Había trabajado como camarera en Mickey's Diner durante 3 años, sirviendo café a innumerables desconocidos que nunca la veían. Pero hoy era diferente. Hoy, la desesperación finalmente había encontrado su voz. Las palabras escritas con su cuidadosa letra eran como lanzar un mensaje en una botella a un océano infinito. Por favor, ayúdenme. No tengo a nadie más a quien recurrir. Mientras Nathan Torres tomaba su taza, completamente inconsciente de lo que había debajo, Beth se concentró en limpiar las mesas, preguntándose si acababa de cometer el mayor error de su vida. ¿Desde dónde me miras esta noche? Nathan Torres había construido su imperio desde cero, transformando una pequeña startup tecnológica en una de las empresas más exitosas del país. En Ford 2, aprendió a interpretar a la gente con rapidez, a detectar oportunidades que otros pasaban por alto y a tomar decisiones trascendentales. Pero también aprendió que el éxito tenía un precio. Cuanto más ascendía, más aislado se sentía. La reunión de la junta directiva de hoy se había alargado más de lo esperado, dejándole justo el tiempo suficiente para una cena rápida antes de su vuelo de regreso a Seattle. Mickey's Diner no era el tipo de lugar que solía frecuentar. Pero algo en sus gastados asientos de cuero y el olor a tarta de manzana recién hecha le recordaba al restaurante de un pequeño pueblo al que su abuela solía llevarlo de niño. La camarera que le servía el café parecía nueva. Su sonrisa, demasiado brillante, sus movimientos demasiado rápidos. Parecía tener unos 30 años, con una mirada amable que reflejaba un cansancio que él reconoció, el mismo agotamiento que había visto en su propio espejo durante aquellos primeros años de creación de su empresa. Beth había estado trabajando a toda prisa en su turno, intentando ignorar el creciente nudo en el estómago cada vez que miraba el reloj. El aviso final de su casero estaba metido en su bolso. Las palabras «desahucio» se le quedaron grabadas en la memoria. 3 meses de retraso en el alquiler y las facturas médicas de su madre acumulándose más rápido de lo que podía contar. Los tratamientos de quimioterapia de mamá no estaban cubiertos por el seguro médico y trabajar doble turno en el restaurante apenas les permitía salir adelante. Había solicitado todos los préstamos, contactado con todos los programas de asistencia, pero la respuesta siempre era la misma. No tenía suficiente crédito, no tenía suficientes garantías, no tenía suficiente esperanza. Cuando le servía el café al empresario, notaba algo diferente en él. Mientras que la mayoría de los clientes apenas levantaban la vista de sus teléfonos, él la miraba a los ojos y le decía gracias, como si lo sintiera. Había algo amable en su expresión, una calidez que la hizo pensar que tal vez, solo tal vez, él podría entender lo que se siente al sentirse impotente. La decisión de escribir la nota había sido pura intuición, el último intento de una mujer desesperada por encontrar un milagro en una tarde de martes cualquiera. Nathan levantó su taza de café y palpó el papel que había debajo. Curioso, desdobló la servilleta y leyó las palabras cuidadosamente escritas. Sintió una opresión en el pecho al procesar un mensaje. En su mundo de negociaciones corporativas y acuerdos millonarios, había olvidado que la gente real libraba batallas reales a diario. La letra era nítida pero temblorosa, revelando a alguien que se había tragado el orgullo para pedirle ayuda a una completa desconocida. Miró a su alrededor hasta que la vio rellenando azucareros de espaldas. Era más joven de lo que había pensado, probablemente no mucho mayor que su hermana cuando luchaba por llegar a fin de mes como madre soltera. El recuerdo lo golpeó de repente, la impotencia que sentía al ver sufrir a alguien a quien amaba antes de tener los medios para ayudarla.
Beth sintió que la observaban y se giró para ver al empresario doblando la servilleta con cuidado y guardándola en el bolsillo de su chaqueta. Le ardían las mejillas de vergüenza. ¿En qué había estado pensando? Probablemente le disgustaba su audacia, su suposición de que le debía algo. Ella lo observó mientras hacía señas para pedir la cuenta, segura de que se iría sin decir una palabra más y que ella se quedaría con nada más que el peso aplastante de su propia estupidez. Natán pagó la cuenta, pero no se fue. En cambio, se sentó en silencio durante varios minutos, observando a Beth moverse entre las mesas con práctica eficiencia, a pesar del evidente estrés que pesaba sobre sus hombros. Había estado en suficientes negociaciones importantes como para reconocer cuando alguien se quedaba sin nada, avanzando porque detenerse significaba desmoronarse por completo. La nota en su bolsillo pesaba más que cualquier contrato que hubiera firmado. Cuando el restaurante finalmente entró, a excepción de algunos clientes habituales que tomaban café en la barra, Natán se acercó a Beth mientras ella limpió su puesto. «Disculpe», dijo en voz baja. «¿Podríamos hablar un momento?» El rostro de Beth palideció y miró nerviosamente hacia la cocina, donde su gerente contaba los recibos del día. «Siento lo de la nota», susurró. «No sé qué me pasó. Por favor, olvídalo». Pero Natán negó con la cabeza. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. «Beth», respondió ella, con la voz apenas audible. «Beth, soy Natán y me gustaría saber qué tipo de ayuda necesitas». La amabilidad en su voz casi la desesperó. Esperaba ira, tal vez asco, pero no esta comprensión paciente que la hacía sentir como un ser humano en lugar de un problema más que resolver. «Mi mamá tiene cáncer», comenzó Beth. Las palabras se derramaron como agua por una presa rota. «Los tratamientos son experimentales, no los cubre el seguro y llevo 3 meses de retraso con el alquiler. Lo he intentado todo. Préstamos, programas de asistencia, incluso abrí una página de financiación colectiva que recaudó exactamente $27. Su risa no tenía humor. «Ni siquiera sé por qué escribí esa nota. No me debes nada. Solo vi algo en tu rostro que me hizo pensar que tal vez entenderías lo que es sentirse completamente solo». Natán sintió un vuelco en el pecho, un reconocimiento que iba más allá de la compasión. Recordó tener 25 años, sentado en una cabina similar, calculando cuánto arroz y frijoles podría comprar con sus últimos $15 mientras su hermana llamaba para decir que le habían cortado la luz otra vez. El éxito tenía una forma de hacerte olvidar las agudezas de la desesperación. Pero la valentía de Beth había atravesado su cuidadosamente construida zona de confort. «¿Cuánto necesitas?», preguntó simplemente. Beth lo miró fijamente, segura de haberlo malinterpretado. «No puedo pedirte dinero», dijo rápidamente. «No me refería a eso cuando escribí». «¿Cuánto?», repitió Natán con voz suave pero firme. La mano de Beth tembló al sacar un papel arrugado del bolsillo de su delantal. 15.000 para los próximos 3 tratamientos de mamá y unos 4.000 para pagar el alquiler y las facturas, susurró. «Pero podría conseguirlo de alguna manera». «Podría». Natán metió la mano en su chaqueta y sacó su tarjeta de visita, escribiendo algo en el reverso. «Este es el número de mi asistente», dijo. «Llámala mañana por la mañana y dile que Natán me pidió que organizara una transferencia». Beth se quedó mirando la tarjeta como si fuera a desaparecer si parpadeaba. «Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video». «No lo entiendo», susurró Beth, mientras las lágrimas comenzaban a nublarle la vista. «¿Por qué ayudarías a un completo desconocido?». Natán sonrió, y por primera vez en años, la sonrisa se le iluminó en los ojos. «Porque alguien me ayudó una vez cuando más lo necesitaba, y porque la amabilidad no se trata realmente del dinero. Se trata de ver el valor de alguien cuando lo ha olvidado por sí mismo». A la mañana siguiente, Beth estaba sentada en su coche frente al hospital. La tarjeta de visita de Natán apretada en sus manos temblorosas. Apenas había dormido,
convencida de que la luz del día revelaría la noche anterior como una especie de sueño cruel. Pero allí estaba, teléfono en mano, mirando fijamente el número que él había escrito con letra minuciosa. La cita de su madre era en 1 hora, y el peso de las facturas médicas sin pagar le pesaba como piedras en el estómago. Clarity Solutions, oficina de Nathan Torres, llegó con una voz nítida y profesional. A Beth se le secó la garganta. Soy Beth Caldwell. Nathan me dijo que llamara para hablar de unas transferencias. La pausa se hizo eterna. Ah, sí, señora Caldwell. El señor Torres me informó esta mañana. Solo necesito verificar algunos datos de la cuenta y tendremos todo procesado en 1 hora. Dentro del hospital, Beth encontró a su madre sentada en la familiar silla de plástico de la sala de espera de oncología, con la cabeza ligeramente ladeada y las manos cruzadas con la paciencia que perfeccionó durante meses de tratamientos. Carol Caldwell había criado sola a Beth después de que su padre se fuera, trabajando en 2 trabajos para manteniéndolos a flote, sin quejarse ni una sola vez de los sacrificios. Ahora era el turno de Beth de ser fuerte, pero últimamente se sentía de todo menos fuerte. La compañía de seguros llamó esta mañana, dijo Carol en voz baja. Están negando la cobertura para el próximo tratamiento. El doctor Hansen dice que podemos probar un protocolo diferente, pero su voz se fue apagando, pues ambos entendían lo que eso significaba. El tratamiento experimental estaba funcionando lentamente, pero funcionaba. Cambiar ahora era como perder la esperanza. El teléfono de Beth vibró con un mensaje de texto. Transferencia completa. Tu madre tiene suerte de tener una hija tan devota, Nathan. Se quedó mirando la pantalla, con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, susurró, necesito decirte algo. Le explicó sobre la nota, sobre la insoportable bondad de Nathan, viendo cómo la expresión de su madre pasaba de la confusión al asombro y a algo que parecía alivio mezclado con incredulidad. Cariño, dijo Carol, tomando la mano de Beth. Todavía hay ángeles en este mundo. Solo que a veces usan trajes de negocios, en lugar de alas. La nariz llamó a Carol, pero antes de que se levantaran, Beth se sintió obligada a compartir el momento. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Pero incluso mientras la gratitud la inundaba, Beth sintió una nueva presión. El dinero resolvió su crisis inmediata, pero también creó algo inesperado, una deuda incalculable. ¿Cómo agradeces a alguien que te devolvió la esperanza? ¿Cómo pagas la amabilidad incondicional? Después del tratamiento de Carol, Beth regresó al restaurante para su turno de noche, con la mente llena de emociones que no podía identificar. Nathan Torres había aparecido en su vida como un personaje de cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas no le sucedían a las camareras de pueblo, ahogadas en facturas médicas. La realidad de aceptar la ayuda de un desconocido comenzó a asentarse, trayendo consigo preguntas que no había considerado en la desesperación de la noche anterior. Su gerente, Pete, notó una distracción de inmediato. Brillas como si hubieras ganado la lotería, dijo, rellenando la cafetera. Beth se dio cuenta de que se enfrentaba a una decisión que iba más allá del dinero. Podía dejar que este acto de bondad la cambiara, o podía dejar que el miedo y el orgullo la convencieran de que no lo merecía. La decisión determinaría no solo su futuro, sino el tipo de persona en la que elegía convertirse. 3 semanas después, Nathan regresó al Mickey's Diner. Se dijo a sí mismo que era simplemente conveniente tener otra reunión en la ciudad. Pero la verdad era más simple. Quería saber cómo continuaba la historia de Beth. Había cimentado su éxito asumiendo riesgos calculados. Pero ayudarla se había sentido diferente, como adentrarse en territorio desconocido donde los beneficios no se podían medir en márgenes de beneficio. Beth lo vio en cuanto entró. Su rostro se iluminó con una mezcla de alegría y algo que parecía determinación nerviosa. Había perdido peso, pero de forma saludable. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos se habían suavizado, y había una confianza en su paso que no había estado allí antes.
Cuando se acercó a su mesa, él notó que se comportaba de manera diferente, como alguien que recordaba su propio valor. Señor Torres, comenzó, pero él le levantó la mano suavemente. Natán, la corrigió con una sonrisa. ¿Cómo está tu madre? El rostro de Beth se transformó por completo. Los médicos lo llaman un progreso notable. Los tumores se están reduciendo más rápido de lo que esperaban. Comienza una ronda final de tratamientos la próxima semana y son optimistas. Hizo una pausa, la emoción se apoderó de su voz. Están hablando de remisión. Natán sintió una calidez en el pecho que ningún éxito empresarial le había traído jamás. ¿Y cómo estás?, preguntó, notando cómo ella se enderezaba, la claridad en sus ojos. De hecho, por eso esperaba que volvieras, dijo Beth, sacando un sobredoblado de su delantal. Sé que dijiste que no me preocupara por devolverte el dinero, pero llevo semanas pensando en esto. Se sentó frente a él, algo que nunca habría hecho antes. La Beth de antes se habría sentido demasiado intimidada, demasiado preocupada por la diferencia de posición social. No puedo devolverte el dinero. Al menos no pronto, continuó. Pero me di cuenta de algo importante. No solo me diste dinero esa noche. Me devolviste algo que había perdido, la creencia de que yo importaba, de que valía la pena resolver mis problemas. Natán empezó a hablar, pero Beth levantó la mano. Por favor, déjame terminar. He estado haciendo voluntariado en el hospital en mis horas libres, hablando con otras familias que están pasando por lo que mamá y yo pasamos. Hay tantas personas que se sienten invisibles, que piensan que sus problemas son demasiado pequeños para que a alguien le importen. Abrió el sobre y sacó una carta escrita a mano. Escribí esto para ti, pero también es para todos los que se sienten como yo aquella noche, desesperados y solos. Empezó a leer. Al desconocido que me vio cuando me sentía invisible, tu amabilidad no solo cambió mis circunstancias. Cambió cómo me veo a mí mismo y cómo veo el mundo. Me mostraste que los milagros no son magia. Son lo que sucede cuando la compasión se encuentra con la oportunidad. Su voz se hizo más fuerte. Mientras continuaba. Gracias a ti, ya no solo sobrevivo. Estoy aprendiendo a tener esperanza de nuevo, a creer de nuevo, y lo más importante, a compartirla. Natán sintió que las lágrimas que no había derramado en años amenazaban con salir a la superficie. En el mundo empresarial, estaba acostumbrado a medir el éxito con métricas e informes trimestrales. Pero sentado en este restaurante de un pequeño pueblo, escuchando a Beth leer su carta, comprendió que algunas victorias no se pueden cuantificar. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Hay algo más, dijo Beth, con los ojos brillantes de posibilidad. Quiero crear un fondo, algo pequeño pero real, para ayudar a las familias que enfrentan lo que nosotros enfrentamos. Sé que suena ambicioso para una camarera de un pueblo pequeño, pero Natán se inclinó hacia adelante, completamente cautivado por la transformación que tenía ante sí. La mujer que una vez había descuidado la nota bajo su taza de café ahora hablaba de cambiar otras vidas. Y se dio cuenta de que no solo estaba presenciando su historia. Él se estaba convirtiendo en parte de algo mucho más grande. 6 meses después, Beth estaba detrás de un mostrador diferente, ya no sirviendo hachís en Mickey's Diner, sino atendiendo la recepción de la Fundación Ope Harbor, la organización sin fines de lucro que había fundado con la guía y la financiación inicial de Natán. La pequeña oficina bullía con una actividad silenciosa mientras los voluntarios contestaban los teléfonos y procesaban las solicitudes de familias que enfrentaban una crisis médica. Lo que había comenzado como el acto de bondad de un hombre se había convertido en un movimiento que tocaba decenas de vidas cada mes. Carol Caldwell, ahora en plena remisión, se había convertido en la primera coordinadora de voluntarios de la fundación. Su amable sabiduría y su experiencia de primera mano la convertían en la persona perfecta para asesorar a otras familias que se enfrentaban al laberinto de la burocracia médica. ¿Sabes?, le dijo a Beth una tarde mientras revisaban las solicitudes.
Yo solía pensar que esa noche en el restaurante se trataba de que nos rescataran. Ahora me doy cuenta de que se trataba de que encontraras tu vocación. Natán la visitaba cada pocas semanas, no como un benefactor lejano, sino como un amigo que descubría que su riqueza cobraba sentido cuando servía a algo más grande que las ganancias. Había aprendido a ver a Beth no como un caso de caridad que tocaba su conciencia, sino como una compañera en la creación de ondas de esperanza que se extendían mucho más allá de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado esa primera noche. La transformación en Beth fue completa pero sutil. Seguía teniendo la misma mirada amable y modales amables, pero ahora se combinaban con una confianza inquebrantable y un sentido de propósito. Descubrió que recibir ayuda con gracia era una fortaleza en sí misma y que la gratitud expresada mediante acciones podía multiplicarse exponencialmente. Una tranquila noche de martes, exactamente un año después de su primer encuentro, Natán y Beth se sentaron de nuevo en el restaurante Mickey's. Esta vez como iguales, compartiendo café y conversando. Pete, el gerente, se había convertido en uno de sus más entusiastas seguidores, exhibiendo frascos de donaciones y folletos de la fundación por todo el restaurante. ¿Sabes?, dijo Natán, revolviendo su café pensativo. Últimamente he estado pensando mucho en esa noche. Beth sonrió, con la mano firme ahora mientras sostenía su taza. ¿Qué hay de eso?, preguntó. Me sigo preguntando qué habría pasado si simplemente hubiera pagado y me hubiera ido, admitió Natán. Si hubiera estado demasiado ocupado, demasiado importante, demasiado asustado para involucrarme. Beth lo consideró y luego negó con la cabeza suavemente. Pero no te fuiste. Eso es lo que importa. Viste a alguien que necesitaba ayuda y decidiste actuar. Eso lo dice todo sobre quién eres. De hecho, Natán respondió, creo que lo dice todo sobre quienes somos ambos. Tuviste el coraje de pedir ayuda. Yo tenía los recursos para ayudar. Pero lo que construimos juntos es más grande que cualquiera de esas cosas por separado. Afuera, la nieve había empezado a caer, envolviendo el pequeño pueblo en un manto de serena belleza. Beth pensó en todas las familias que dormirían mejor esa noche porque alguien había decidido ayudar. Todos los niños que crecerían sabiendo que los desconocidos a veces se convierten en ángeles. Toda la esperanza que se había multiplicado a partir de una sola nota desesperada. La camarera que una vez se sintió invisible ahora comprendía que todos tienen el poder de cambiar la vida. A veces pidiendo ayuda, a veces dándola, pero siempre reconociendo la verdad fundamental de que todos estamos conectados de maneras que importan más que el dinero. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para recibir más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de esperanza.